Saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que sigan en sus casas, que se estén cuidando. No olviden no salir, esperemos que pronto termine todo esto de la crisis sanitaria para que podamos retomar nuestras actividades normales. Continuamos con nuestras clases, en esta ocasión vamos a ver tablas en Word. La mayoría de ustedes ya terminaron los trabajos, ya los publicaron o me los mandaron por correo electrónico. Los que no los han terminado les encargo que por favor se apuren para que no se atrasen y podamos continuar trabajando. Lo mismo, si se les llega a dificultar esta forma de enseñar o de ver las clases y hacer las actividades, también algún comentario me lo pueden dejar en la página de la escuela para que veamos cómo podemos hacer modificaciones y que esto se facilite para todos. Bueno, tablas en Word. Primero, ¿qué son las tablas? ¿Qué son y para qué sirven? Las tablas van a ser objetos que nosotros vamos a insertar en un documento, no importa si es en Word, en Excel, en PowerPoint. De hecho, en la mayoría de programas nos permite insertar tablas. La finalidad, pues básicamente es la misma en todas. Nos va a permitir organizar información. ¿Para qué vamos a organizar la información? Para que sea más fácil de entender. En ocasiones nosotros tenemos muchos datos y esos datos pueden estar revueltos. Entonces, si nosotros no tenemos esa información acomodada, pues posiblemente nos va a costar más trabajo entenderla. Entonces, esta herramienta nos va a permitir a nosotros tener toda nuestra información organizada para que sea más fácil de leer. Si observamos ahorita, nosotros tenemos estos dos cuadros, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos unos datos que están desordenados, del lado derecho son los mismos datos, pero ya ordenados. Son 40 calificaciones de 40 alumnos a los cuales se les aplicó una evaluación. ¿Sí? Esa evaluación tenía 50 preguntas y esos son los aciertos que tuvo cada uno de ellos. Si observamos en la tabla del lado izquierdo, pues es un poco difícil, un poco complicado estar entendiendo o leyendo los datos. Incluso cuando estaba haciendo este cuadro, me llegó a costar trabajo porque tenía que estar contando si realmente tenía los 40 datos o me faltaban o me sobraban algunos. ¿Sí? Del lado derecho nosotros podemos observar cómo los datos ya son más fáciles de leer e incluso es muy sencillo ver que efectivamente sí tengo los 40 datos. Tengo 4 tablas, en cada tabla tengo 10 alumnos, ¿sí? Y cada alumno tiene su número de aciertos. También existen herramientas dentro de las tablas que nos permiten organizar la información. Nosotros, por ejemplo, si queremos poner las calificaciones en orden ascendente o descendente, pues podemos utilizar este tipo de opciones dentro de tablas. Cosa que nosotros no podemos hacer, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda. ¿Sí? Si yo tengo ahí los datos, no puedo utilizar una herramienta que me los acomode. Tendría que hacerlo manualmente y pues sería un poquito más tardado. Imagínense si ahorita son 40 datos, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos 10,000, 20,000, 30,000? Pues sería un poquito caótico estar organizándolos. Entonces, lo más recomendable es utilizar tablas. Una tabla básicamente ya dijimos que es un elemento que nos va a permitir organizar información. Está compuesto por filas. ¿Sí? Las filas van a ser los elementos que se encuentran en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Acostados. En este caso, en esta tabla tenemos 8 filas, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. El otro elemento que compone a las tablas son las columnas. En este caso, las columnas son las que se encuentran en forma vertical o paradas. A mí antes me costaba trabajo recordar cuáles eran filas y cuáles son columnas. Les voy a pasar un tip. A mí por lo general me sirve recordar que en las casas, ¿sí? Las casas tienen columnas y las columnas pues siempre van paradas porque son las que sostienen al techo. Entonces con eso es más fácil, con eso ustedes podrían recordar que las columnas pues al igual que las casas van paradas, son las que sostienen y las filas son las que van acostadas. En este caso, en esta tabla tenemos 7 columnas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una tabla de 8 filas por 7 columnas. La unión de una fila y una columna nos va a dar las celdas. Cada cuadrito que nosotros tenemos en una tabla se denomina celda. Ahora, vamos a ir a Word. En Word, la forma en la que nosotros insertamos las tablas es, recuerden, estamos viendo la pestaña Insertar. Cuando nosotros damos un clic, viene la opción, el bloque de tablas. Estos cuadros que nosotros tenemos acá
son tablas rápidas. Nos permiten dibujar tablas de 10 por 8, de 10 columnas por 8 filas. Entonces, si nosotros cualquier tabla que queramos hacer que no supere las 10 columnas y las 8 filas, las podemos hacer utilizando esa opción. Pero, ¿qué pasa si tenemos tablas que llevan más de 10 columnas o más de 8 filas? Lo más recomendable es utilizar la opción de insertar tablas. Lo único que debemos de hacer acá es colocar el número que nosotros queremos, por ejemplo 12 y 6. Y acá nos pregunta el ajuste de qué, de las columnas o de las celdas. Tenemos ancho de columna fijo, eso quiere decir que todas nuestras columnas van a ser iguales, ¿sí? Del mismo tamaño, que no se van a poder mover hasta que nosotros manualmente las movamos. Tenemos la opción de ajustar al contenido, eso quiere decir que cada columna o cada celda se va a estar moviendo, haciendo más grande o más pequeña dependiendo la cantidad de información que tenga, y autoajustar a la ventana, ¿sí? Se va a hacer un ajuste dependiendo donde nosotros tengamos colocada nuestra tabla. En este caso vamos a dejar ancho de columna fijo. Le damos clic en aceptar y pues ya nos aparece la tabla. Cuando nosotros seleccionamos algún objeto dentro de Word, observen cómo en la parte de arriba nos van a aparecer algunas pestañas. Esas pestañas son las pestañas propias del objeto que nosotros tenemos seleccionado. Si selecciono un Smart Art, si selecciono una imagen, si selecciono una tabla, dependiendo del objeto que yo seleccione es las pestañas que nos van a aparecer. Pero estas pestañas desaparecen, ¿sí? Cuando yo dejo de seleccionar el objeto. Ahora, ¿cómo podemos editar las tablas? ¿Sí? Vamos a empezar primero por agregar filas y columnas y eliminar filas y columnas. ¿Cómo yo puedo agregar filas o columnas a mi tabla? Dependiendo de la versión que ustedes tengan, ¿sí? Pero me parece que de Office 2013 en adelante aparece esa opción. Cuando nosotros nos colocamos en la parte superior, vean, de nuestra tabla, nos va a aparecer un círculo con un signo de más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le dé clic a ese círculo, nos va a aparecer una nueva columna. Si yo quiero insertar filas, bueno, pues me pongo al costado de la tabla y cuando me aparezca el signo de más y le doy clic, me van a aparecer nuevas filas. Esa es la primera forma, creo que es la más rápida y la más sencilla que hay. La otra opción, si no me apareciera ese círculo, lo primero que debo de hacer es seleccionar mi fila o mi columna donde quiero que se inserte la nueva, ¿sí? Observen cómo ustedes cuando ponen el puntero del mouse sobre la tabla aparece una flecha de color negro, ¿sí? Cuando doy un clic selecciona toda la columna que está pues indicando esa flecha. Cuando yo doy clic me va a aparecer este cuadro. Acá viene la opción de insertar. Como son columnas solamente puedo insertar a la izquierda o a la derecha. Estas dos opciones son para columnas, estas dos son para filas. Le doy clic en insertar y ya me agrega una nueva columna. En las filas no me aparece la flecha negra, solamente me aparece el puntero normal. Si yo doy un clic, ¿sí? Se va a seleccionar toda la columna, toda la fila completa. Y en este cuadro, insertar, como son filas, solamente es arriba o abajo. Y automáticamente agrega las celdas. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar filas y columnas? Lo único que hay que hacer es seleccionar. Ya no existe una herramienta como el círculo con el signo de más para agregar, ¿sí? No hay una herramienta de un círculo de menos para quitar, entonces hay que tener cuidado. Lo que hay que hacer es seleccionar las filas o las columnas que quiero borrar. Una vez que las selecciono, me va a aparecer el cuadro y acá viene la opción de eliminar. Y ya nada más debo de elegir de estas 4 opciones lo que yo quiero quitar. Si yo, por ejemplo, ahorita seleccioné 3 columnas, entonces le voy a dar en eliminar columnas. Por obvias razones no le voy a dar en eliminar filas porque no tengo filas seleccionadas. Eliminar columnas y ya me quitó esa selección. Si yo, por ejemplo, ahorita selecciono estas 4 filas y me aparece el recuadro y le doy clic en eliminar y le pongo eliminar filas, pues por obvias razones me va a quitar, ¿sí?, los elementos que tenía seleccionados. Pero ¿qué pasa? Porque hay ocasiones en las que este cuadro no nos aparece. Si este cuadro no nos aparece, bueno, puedo dar un clic con el botón derecho y acá viene la opción eliminar columnas. Si yo tengo seleccionadas filas, puedo dar clic con el botón derecho y acá viene la opción de eliminar filas. Y ahora, vean estas 3 opciones: combinar celdas, distribuir filas uniformemente y distribuir columnas uniformemente.
¿Para qué sirven esas tres opciones? ¿Qué pasa si yo tengo una tabla? Vamos a eliminar estas columnas. Así. Ahorita les explico cómo cambiar el tamaño de las filas y de las columnas. Si yo tengo una tabla así, quiero que todas mis celdas o todas mis columnas, en este caso, queden del mismo tamaño, voy a seleccionar mi tabla completa, voy a dar clic con el botón derecho y voy a agregar o voy a elegir la opción de distribuir columnas uniformemente. Cuando le doy clic, vean, lo que hace es reparte el tamaño de las columnas. ¿Qué pasa si mi tabla está así y quiero que todas las filas sean del mismo tamaño? Selecciono mi tabla, clico en el botón derecho y acá viene distribuir filas uniformemente. Eso nos sirve para que nosotros tengamos tablas que midan lo mismo en filas y en columnas. Si yo quiero una tabla que no tenga el mismo tamaño en filas y columnas, pues esa opción la podemos omitir. También, ¿sí?, esa opción la tenemos acá en presentación. Tenemos combinar celdas, dividir tablas, distribuir filas, distribuir columnas. Estas dos opciones son las mismas que nos aparecen cuando damos clic con el botón derecho. Combinar celdas, como su nombre lo dice, va a unir dos o más celdas y las va a convertir en una sola. Dependiendo las celdas que yo tenga seleccionadas, puedo darle clic en presentación y combinar celdas, o puedo dar clic con el botón derecho y combinar celdas. Eso es lo que hace la opción combinar celdas. Me convierte dos o más celdas en una sola. Y por obvias razones, la opción dividir celdas lo que va a hacer es las va a separar. Pero vean, cuando le doy clic con el botón derecho y elijo la opción dividir celdas, me dice o me pregunta ¿en cuánto lo vas a dividir? Por ejemplo, este cuadro lo quiero dejar como estaban estos anteriormente. Bueno, clic con el botón derecho, dividir celdas. ¿Cuántas columnas son? Son 2. ¿Cuántas filas? 2. Y le doy clic en aceptar y automáticamente me deja mis celdas como estaban antes. Vamos a esta parte. Dividir celdas. ¿Cuántas filas? Van a ser una sola porque originalmente era una, pero las columnas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y en la parte de abajo lo mismo. Y si ven, la tabla ya nos quedó como estaba originalmente. Entonces, combinar celdas va a unir dos o más celdas y convertirlas en una. Dividir celdas va a separar una celda en varias. Puede ser muchas filas, muchas columnas, dependiendo nuestras necesidades. ¿Cómo se cambia el tamaño de las filas y columnas? Si yo quiero cambiar el ancho de una columna, lo único que debo de hacer es me voy a poner en la línea que divide mi columna. Si observan, cuando pongo el puntero del mouse me aparece una flechita de 2 puntas, y si doy clic sostenido y arrastro, vean cómo se mueve la línea. Cuando suelto, la línea queda fija y ya cambió el tamaño de la columna. Si yo quiero cambiar el alto de las filas, es el mismo procedimiento. Me pongo en la línea que divide mis filas, doy clic sostenido y arrastro. Cuando ya tengo el tamaño deseado, lo único que hago es suelto el puntero del mouse y ya cambió el tamaño. Muy importante, solamente se pueden cambiar ancho de columnas. No podemos cambiar el alto de una columna, eso es imposible. Y también solamente podemos cambiar el el alto de una fila. No se puede cambiar el ancho de una fila. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente quiero que una celda sea la que cambie su ancho? Por ejemplo, que yo quiero que esta línea quede acá al centro. Si ustedes observan, se mueven todas las líneas completas. Si yo quiero entonces que nada más una línea se mueva, lo que debo de hacer es seleccionar las dos celdas donde está esa línea. Una vez que la selecciono, doy clic sostenido y arrastro. Y vean cómo la única línea que se mueve es la que dividía las dos celdas que yo seleccioné. Entonces, muy importante esa parte. Cuando yo quiero, recuerden, cambiar ancho y alto de filas y columnas, pues lo puedo hacer poniéndome en el centro de las líneas.
dando clic y arrastrando. Y si quiero cambiar solamente una línea, selecciono las dos celdas y la muevo. No se puede hacer con filas, Con filas siempre se va a cambiar todo completo. Con columnas sí se pueden mover las líneas independientemente. Entonces, hasta aquí dejamos esta parte del video. Ya vimos cómo se pueden insertar filas y columnas, eliminar filas y columnas, combinar celdas, dividir celdas, cambiar el alto y el ancho de una fila y una columna o solamente del fragmento de una columna. Y vimos también cómo distribuir filas y columnas uniformemente. Recuerden, de todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden dejarla en los comentarios para que yo trate de, pues, a la brevedad, poder responderles. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver el formato de las tablas. Hasta luego.